베레아 사람은 Hechos 17, de 11 a 12, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murió distinción, y no pocos hombres. 남자가 적지 아니하다. Amén. 내 영혼아 Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad 아버지 하나님 하늘에 계시니 온천하 만민 주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 거룩하신 이름을 늘 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 세상 죄악 이기신 구주 예수 저 천군 천사들 주옹이하고서 무성도 함께 영원히 늘 Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has permitido este día santo y hemos podido venir delante tuyo a entregar este culto. Yo, Señor, que este culto tú sí hace que recibas la gloria. Yo, Señor, que cada momento tú sí hace que seas glorificado. Padre Dios, ayuda, Señor, que este culto sea un culto en el cual esté lleno de amor y de la alabanza. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos.
나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. Amén. 나의 영원하신 이여 생명보다 귀하다. 나의 갈 길 다가도록 나와 동행하소서. 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈 길 다가도록 나와 동행하소서. 세상 복이 아니람과 모든 명예 버리고 험한 길을 가는 동안 나와 동행하소서. 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈 길 다가도록 나와 동행하소서. 어둠 골짝 지나가며 험한 바다 건너서 천국론에 이르도록 나와 동행하소서. 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈 길 다가도록 나와 동행하소서. 예배 성공을 위해 En este momento oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios glorioso, te damos gracias. Y ayuda, Señor, que este culto sea un culto en el cual pueda ser entregado delante tuyo, que sea apto delante de ti. Ayuda, Señor, con nuestros propios seres no podemos venir delante tuyo. Ayuda, Señor, a revestirnos de la sangre de Cristo y glorificar tu nombre. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos arrodillarnos delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros en esta hora podamos volver a renovar nuestras fuerzas y nuestra determinación. Ayuda, Señor, a poder ver tu rostro en esta hora y así ver tu gloria. Ayuda, Señor, a poder glorificarte. Ayuda, Señor, y obra en esta hora. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
주님께 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias por tu amor y por tu gracia. Tú que nos has amado a nosotros, hiciste que cada uno de nosotros podamos recibir el amor y la salvación. Y ayúdanos, Señor, que en este culto sea un culto en el cual entreguemos delante tuyo con todo amor y con un corazón verdadero. Ayuda, Señor, que todos nosotros, a través de tu amor, podamos entregar un culto en espíritu y en verdad. 일찍이 십자가의 보혈의 피로 말미암아 우리를 구원하시고 Tú que nos has salvado a nosotros al morir en la cruz, nos has dado ese nuevo camino a vivo y hiciste que nosotros podamos nacer de nuevo y luego de ser sellados a través del Espíritu Santo y has hecho que nosotros podamos entregar este culto. Ayúdanos, Señor, a poder entregar este culto con gran gozo y alegría. Padre Dios, 열매로 나오셔서 우리에게 또 하나님 Jesucristo, quien es es el fruto de la primera resurrección. Ayuda, Señor, que tú seas el que obras dentro de nosotros y nos guíes para poder tener esa resurrección y esa vida eterna. Ayuda, Señor, que nosotros podamos ser guiados a través de tu palabra en esta hora y en nuestra vida de fe, y así podamos amar a tu iglesia y así formar el cuerpo de Cristo. 우리 사랑하는 감독님을 Te queremos pedir por nuestro obispo, quien tú lo has puesto para llevar tu palabra en esta hora a través de este culto. Ayuda que él tenga esa sabiduría al llevar esa palabra, ese secreto del reino de los cielos. Y ayuda, Señor, que nosotros al escuchar tu palabra no la escuchemos como palabra de hombre. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos recibirla verdaderamente a través del Espíritu Santo y así pueda ser escrita en nuestros corazones y así podamos tener esa fuerza para poder vencer este mundo y así podamos triunfar en todas las cosas. Ayuda, Señor, que nuestra vida solamente pueda recordar esa sangre de Cristo y ayuda, Señor, podamos cumplir con todo lo que nos has dado. Así ayuda, Señor, a poder cumplir a través de esto y ayuda, Señor, a poder obedecer. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pasará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 내가 여호와의 집에 영원히 가리로다. Amén. 나의 영혼이 잠잠히
하나님만 바람이여 나의 구원이 그에게서 나는도다 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라 나의 소망이 저에게서 나는도다 주만이 나의 반석 나의 구원이시니 주만이 나의 산성 내가 요동치 아니하리 나의 구원 나의 영광 하나님께 있으니 내 힘의 반석과 피난처 되시네 주만이 나의 반석 나의 구원이시니 주만이 나의 산석 내가 요동치 아니하리 할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, glorioso, te damos gracias porque nos has permitido este día y nos has dado la fe para poder entregar a estas ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda y sacrificio. Ayúdanos, Señor, que cada uno de ellos puedan tener esa bendición que viene del cielo. También te queremos pedir por las personas que dieron el diezmo. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y puedan sostener esa bendición que has mandado. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que han amado a la iglesia y así han entregado estas ofrendas delante tuyo. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento, que cada uno de ellos y sus familias siempre puedan dar gracias delante tuyo. Y te queremos pedir por todas las personas que han ofrendado delante tuyo en el día de hoy, incluso en línea. Ayúdanos, Señor, que estas ofrendas pueden ser usadas en el cielo y por la iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado. 이름으로 축원합니다.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 16, versículo 12 hasta el 16. Marcos capítulo 16, versículo 12 hasta el 16. Vamos a leer todos juntos. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ninguno de ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochaba su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto el resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a las criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라. Amén. 천국 복음을 믿으라. En esta hora vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor por cada uno de nosotros y por el obispo. 아버지 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하여 주셔서 예배 가운데 우리를 불러주시고 오늘 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 또 신령한 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 하나님 말씀 듣는 우리의 또 심령이 말씀 받기에 또 합당한 심령 될 수 있도록 하나님 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀에 또 대언자로 세우신 감독님 하나님이 함께 하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 또 능력을 주시고 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 선포하고 증거할 수 있도록 주님 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님 말씀을 성령으로 받게 도와주시고 그러므로 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 순종할 수 있는 능력이 있도록 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀의 놀라운 역사가 또 나타나는 거룩한 시간 될 수 있도록 하나님 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님 말씀을 깨닫게 도와주시옵소서. 교회와 함께 또 달려가는 거룩한 역사를 이룰 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias porque el día de hoy nos has permitido recibir tu palabra. 하나님 말씀을 선포하기 위해서 Ayuda a tu siervo que tú has puesto para llevar tu palabra y pueda ser revestido con tu poder. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros 역시 우리 하나님의 모든 también puedan recibir tu palabra a través de la inspiración y que viene de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Crea en el Evangelio de los cielos. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios siempre vive. Él envía el poder milagroso por el mundo y se manifiesta a través de diversos poderes. Esto revela el interés de Dios. Aquel que mora en Dios es el Verbo. El Verbo es perfecto en carácter, sabiduría y poder. Él revela el cielo con el poder y muestra su voluntad. Él es Jesucristo. Jesús es su nombre. Esto es la gloria del trono de Dios y vida eterna. Cristo es el deber que fue dado, es la autoridad delegada. Cristo se manifestó como hombre. Él recibió sufrimiento y realizó poderes y prodigios y tiene la autoridad de morir en la cruz, resucitar entre los muertos y finalmente dar juicio. Esto es como el deber de Rey de Reyes. Dios pone a toda la creación en sus manos y Él redime a los que fueron comprados con sangre de Dios. Cuando Él sufrió, su nombre fue al paraíso y Cristo derramó la sangre y estuvo en la tumba. Luego el Consolador, el Espíritu Santo, realiza su obra. La obra del Espíritu Santo es la obra de Cristo. Cuando Cristo resucitó, fue hecho por medio del Espíritu Santo. Él está con nosotros hasta el fin de este mundo. El Consolador y Cristo son uno. Luego de la resurrección, la obra del Verbo, quien resucitó, comienza. El Consolador, quien es el poder de Cristo, es el poder perfecto. Él muestra la verdad al mundo, quien resucitó, pero los discípulos no lo creyeron. Dios no se complace de esto. La muerte de Cristo fue hecha en la tierra de Judea y su resurrección fue hecha ante los confines del mundo. Por lo tanto, inmediatamente puede ser bautizado cuando tiene el encuentro con Él. Amén. 우리 그리스도 교회의 신앙은 Si vemos la fe de la iglesia cristiana, es hecha a través de la esperanza. Es la fe de la esperanza. 열차를 타고
Nosotros nos hemos montado en el tren de la esperanza y así es como nosotros viajamos toda nuestra vida en ello. 우리가 소망하는 것을 성취하기 위해서 Nosotros, para poder cumplir con esa esperanza, 예수 그리스도께 nosotros 했습니다. hemos entregado nuestra vida delante de Dios e incluso nosotros también invertimos nuestra vida por ello. 우리 여정 중에 있습니다. Y así es como llevamos a nuestra vida. 소망을 갖고 있죠. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? 부활에 대한 Es la esperanza de la resurrección. 우리가 부활할 것이라는 El hecho de que nosotros vamos a resucitar, nosotros con esta promesa es que tenemos esta vida. 자, 우리가 부활하리라는 것은 El hecho de que nosotros vayamos a resucitar, 영생, si lo expresamos en otras palabras, significa es el comenzar la vida eterna, es comenzar, es tener esa vida eterna. 살게 되는 이 시작. Cuando hablamos sobre ese comienzo de la vida eterna, o sea, cuando hablamos sobre la esperanza de la resurrección, no es algo que cualquiera puede tener, sino solo aquellos que han recibido la redención pueden tener esta esperanza. Solo aquellos que han recibido el perdón a través del mérito de Cristo, aquellos que son justificados a través del mérito de Cristo, tienen esta esperanza de la resurrección. Pero 우리를 하늘나라에서 살도록 esa verdad de que hemos recibido esa redención, que hemos sido justificados, no significa que automáticamente nosotros ya entramos en esa vida eterna. 할수 있는 자격을 얻어 Aunque nosotros hemos recibido ese derecho de ahora poder tener a esa vida eterna, el hecho de que nosotros tenemos que resucitar 자동이 아니라 no es algo que viene pues automáticamente, sino que esto es un problema que no es fácil de hacer. Para que nosotros podamos entrar en esa vida eterna, tenemos que resucitar. Ese es el comienzo de esto. Si nosotros vemos la Biblia, 신앙 어떤 영에 관한 nosotros a través de la Biblia podemos conocer a esos conceptos que son espirituales, o sea, que hablan de cómo nosotros sobrepasamos esta carne y así podemos conocer lo espiritual. Queridos hermanos, nosotros al tener esta carne, ahora cuando nosotros tenemos y conocemos el concepto espiritual, es algo completamente diferente y podemos ver de que la carne llega pues a lo espiritual. No podemos decir y menospreciar esto por completo, sino que nosotros tenemos que entregar nuestra carne en ese momento para que así podamos sembrar esa semilla y así podemos entrar en esa vida eterna. Esto es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros. Queridos hermanos, nosotros éramos personas que habíamos muerto por el pecado, pertenecíamos en esa muerte. Nosotros no tenemos ese derecho de tener la vida, por eso nosotros no podemos tener ese cuerpo espiritual. Pero nosotros en ese momento que entregamos esta carne física, entonces nosotros, el tener ese cuerpo espiritual, el tener ahora esa vida espiritual, 이것은 가능하다. es solamente posible, solamente con ese misterio de Cristo, ese misterio que es de Dios, que viene de Dios. Eso es algo que solamente puede ser hecho a través de esa redención de Cristo. Por eso, entonces, esa muerte de Cristo, esta muerte que nosotros tenemos, podemos ver que esto se conecta a lo espiritual. 영이 것을 반영하고 있는 Y 것입니다. nosotros podemos ver de que esa muerte en esta carne refleja lo espiritual. 나중에 저 나라에 가서 살려면 Por eso, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Es que cuando en el momento en que nosotros morimos y entramos al cielo, no significa que solamente el alma, no es que el alma pues
se divide de la carne y es el alma en el cual que pues deambula en el cielo. Cuando uno piensa, ay, mi abuela murió y está en los cielos, no está significando, esto no significa que el alma 또 이러한 개념은 quita, o sea, sale de ese cuerpo y entra en el cielo, sino que tiene un cuerpo. 그런 개념이 아니에요. O sea, es completamente diferente. Cuando hablamos sobre la resurrección, cuando nosotros vemos la resurrección de Jesucristo, podemos conocer cuál es ese camino en el cual Dios nos está preparando a nosotros y el camino que nos está dando a nosotros. Nosotros al ver esa forma en la cual Jesús ha resucitado, podemos conocer esto, podemos conocer ese camino y ir en ese camino. Queridos hermanos, nosotros en esta situación, ¿qué es lo que nos está dando gran aflicción? Es la muerte. La muerte. Cuando hablamos sobre la muerte, ¿qué es? Es el fin de un ser. 생명력의 Es el fin de un ser. O sea, es el fin de la vida de un ser. Cuando hablamos sobre la muerte. 어떤 존재가 다시 Entonces, el hecho de que ese ser vaya a volver a vivir es algo completamente irreal, o sea, no existe. ¿Por qué? Porque la muerte, ¿qué significa? Ahora esa persona o ese ser que era vivo, en el momento en que muere, entonces ya no va a poder volver a vivir. Esto es algo muy natural, eso es algo que es real. Una persona que muere, a un ser que muere, ahora no puede volver a salir de esa muerte. O ya es el fin de esa persona, ya la vida de esa persona ha terminado en ese momento. Si nosotros hablamos sobre la muerte y vemos ese concepto de la muerte en la Biblia, habla acerca de esto. Y también si vemos lógicamente, esto es algo pues normal. Si entra en la muerte, ya no va a poder salir de esto. Pero entonces, ¿de dónde viene esta muerte? Viene del pecado. 영적으로는 Si vemos espiritualmente 죄가 사망을 불러옵니다. que el pecado trae la muerte. Si vemos a toda la humanidad, al primer Adán, en ese momento como ha pecado y ha muerto y ha traído esa muerte a ese pecado, entonces toda la humanidad ha entrado en la muerte. A toda la humanidad ya ha muerto. ¿Por qué? Por el pecado. 예수님도 Por el pecado. 사망의 Jesús también, Él entró en esta muerte. 죄가 없어요. Pero Jesús no tuvo ningún pecado, pero Él tomó el pecado de toda la humanidad y Él también entró en esta muerte. O sea, Él también murió. 잊지 못합니다. La muerte es algo que nadie puede vencer porque tiene ese pecado. Y no importa cuánto una persona pues sea fuerte, no significa que esta persona vaya a poder vencer la muerte. 또 어떤 의로운 사람 O por el hecho de que una persona digamos que es justa y es una persona honrada, y será que esa muerte será algo pues más 사망의 menos fuerte para esa persona? Claro que no. En el momento en que la muerte viene, entonces la vida de esa persona o ese ser ya termina en ese momento. 그래서 예수께서 죽으셨어요. Por eso, cuando Jesús ha muerto, 끝났다. entonces todas las personas supieron y conocieron y pensaron de que Jesús ya había terminado con su vida, o sea, ya era el fin de él. Pero podemos ver de que Él resucitó, Él resucitó. Esa fuerza o esa autoridad de la muerte no pudo oprimirlo a Él, sino que Él venció esa autoridad de la muerte y Él resucitó. Él resucitó. Él completamente rompió con ese principio de que la muerte, uno cuando entra a la muerte ya no puede salir de ella, sino que Él resucitó. Por eso podemos ver de que esa autoridad de la muerte no pudo vencer esa autoridad de Cristo, sino que esa muerte fue perdedora, o sea, perdió delante de Jesús. Podemos ver que esa autoridad de la muerte ha perdido por completo delante de la autoridad de Cristo. Algo que nosotros también tenemos que ver, algo importante en este momento, que es de que ese poder
de Cristo también venció la muerte. Venció el pecado, venció el pecado. Podemos ver de que esa autoridad de Cristo no solamente pues venció esa muerte que trajo el pecado, sino que Él también venció ese pecado. ¿Por qué? Porque dentro del pecado podemos ver que trae la muerte. 사망을 가져와요. El pecado trae la muerte. 그래서 죄의 강력한 힘이 Y podemos ver de que esa autoridad del pecado oprimió a toda la humanidad, en todo el mundo. Y podemos ver de que a través de esta opresión quiere llevar a todas las personas a la muerte. Pero toda esta autoridad, esta gran autoridad, no pudo vencer al Hijo de Dios. 것들이 여기 있어요. 죄도 Y podemos ver de que el pecado no pudo vencer a Jesús, e incluso esa autoridad y esa fuerza de la muerte no pudo vencer a Jesús. Esa fuerza del pecado, esa fuerza de la muerte no pudo vencer a Jesús. En lo contrario, Jesús derrumbó por completo esa autoridad. Por esa autoridad que venía, ese poder que venía de la muerte, que venía con la autoridad del pecado, era fuerte y tenía gran autoridad y opresión en este mundo. Y aunque dominaba todo el mundo, podemos ver de que ha perdido. Podemos ver de que esta autoridad de la muerte y del pecado estaban subestimando la autoridad de Cristo, y podemos ver que Cristo completamente venció esto. ¿Por qué? Porque Él también tenía esa autoridad. Jesús tenía esa autoridad de volver a vivir, de resucitar. Por eso Él también tenía esa autoridad de vencer a la muerte. Por eso, en ese momento en el cual Jesús había muerto, Él, la verdad, no volvió a nacer por el simple hecho de que no tenía ningún pecado. Digamos, si vemos a las personas en este mundo, digamos, hay muchas personas que mueren inocentemente, pero no hay ninguna ley que vaya a decir de que si esta persona que ahora que se revela de que es inocente vaya a volver a vivir. No hay nada de esto. Y segundo, uno podrá pensar, Él volvió a vivir porque Él sufrió una muerte injusta. Como Él no tiene ningún pecado, entonces el hecho de que haya muerto, entonces cuando es revelado, luego de que Él no tiene ningún pecado, entonces obviamente Él, esa muerte tiene que ser cancelada, y así Él volverá a vivir. Podemos ver de que esto no existe este tipo de principio, sino que cualquiera, aunque tiene esta autoridad de vida, ahora de vivir, ahora esta persona, si viene a la muerte, entonces tiene que morir, no puede salir de esto. Podemos ver de que cuán temeroso es la muerte, y podemos ver, esa es la razón por la cual todas las personas temen a la muerte. Podemos ver que la muerte no obra solamente por sí, sino que obra a través de la autoridad del pecado. Y podemos ver que el pecado es la que tiene autoridad sobre la muerte, porque lleva a la muerte. Queridos hermanos, tenemos que saber de que Jesús, en ese momento en el que resucita, lo hace con el poder de Dios, y de que Él venció la muerte y el pecado. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros y lo que enfatiza en nosotros. Y podemos ver de que ese pecado de toda la humanidad ha sido ya redimida a través de Jesús, y de que Él no solamente venció a la muerte, sino que Él también venció al pecado, y todas las personas ahora pueden ser redimidas del pecado. O sea, Él resolvió este problema del pecado de toda la humanidad. Pero, por ejemplo, si Jesús no hubiera resucitado, si Jesús no hubiera podido vencer esa autoridad de la muerte, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? ¿Qué es lo que hubiera ocurrido?
그가 부활하지 않으셨다면 Si Él no hubiera resucitado, entonces aunque los pecados hubieran sido redimidos a través de lo que hizo en la cruz, ¿qué es lo que hubiera ocurrido luego de las personas de si Él no hubiera resucitado? De la misma manera, nosotros, aunque hemos sido justificados, ahora todavía existe esa pared de la muerte, o sea, no vamos a poder sobrepasar esa pared de la muerte. Aunque nosotros ahora sí hemos sido justificados, no podemos sobrepasar ese fin que es la muerte. 다시 삶으로 생명으로 El hecho de que nosotros hemos sido justificados, hemos sido redimidos, no significa de que esta muerte no pueda cambiar en la vida. Nosotros todavía pertenecemos en esa muerte. 못하게 될 것입니다. O sea, no vamos a poder sobrepasar ese juicio de la muerte, ese juicio. 여전히 그 영적인 죽음에 대한 Esa persona que aunque ha sido ya redimida tiene que recibir ese juicio de la muerte. 결국 다시 말씀드리면 Si les vuelvo a hablar sobre esto en otras palabras, esa redención, ese mérito que Jesús ha hecho en la cruz, toda esa obra que Jesús ha hecho en la cruz, 서 있을지라도 aunque tenga efecto al estar en el juicio, delante del juicio, cuando hablamos sobre la muerte, cuando hablamos sobre aquellos que han sido ya muertos, entonces esto, si vemos no tiene efecto en la realidad, en la realidad. Por eso, entonces, cuando nosotros estamos en esta tierra, cuando tenemos esta vida, este efecto de la redención de Cristo podrá tener efecto dentro de nosotros. Y así, pues nuestro carácter cambiará, nosotros realizaremos poderes, nosotros también conoceremos esa visión y nosotros también pues tendremos esa protección de Dios y también nosotros tenemos esa fuerza para poder vencer al enemigo, pero solamente esto será válido cuando nosotros vivamos, pero en el momento en que nosotros moramos, en el momento en el cual nosotros estemos enfrente de esa muerte, la verdad no tendrá ningún efecto. 우리가 아무리 이 세상에서 의롭게 살지 No importa cuánto nosotros vivamos justamente en este mundo, si Jesús no hubiera vivido de nuevo, si Jesús no hubiera resucitado, no importa cuánto nosotros éramos justificados, cuánto sea que nosotros entreguemos y nos ofrezcamos delante del Señor en toda nuestra vida, y aunque Jesús tenga complacencia en nosotros y en todo eso, pero si esta persona en el momento en que vaya a morir, en ese momento cuando venga a morir, 그리 다르지 않아요. no será nada diferente a los incrédulos. Ese resultado no será nada diferente a los incrédulos. ¿Por qué? Porque en el momento en que muere, podemos ver de que es igual a estas personas. 묶여 있다는 Todavía, o sea, ¿qué significa eso? Que todavía sigue igual en el estado en el cual, que sigue 성도들의 이 amarrado a esa muerte, que sigue atado a esa muerte. 신이 살아 Por eso, entonces estas personas, esos cristianos, tendrán efecto de los méritos de Cristo solamente al estar vivos. 너무 Y en ese momento cuando tiene que morir, ahora no va a poder pasar, o sea, ya no tendrá esa esperanza. Y entonces cuando viene ese momento en que viene a ese fin, a ese último momento en el que tiene que recibir ese juicio, entonces tendrá gran temor y tendrá que 서 있는 거예요. estar en la misma fila con los incrédulos. O sea, no podrá pues evitar esto. O sea, si ven en esa fila, ya están con esas personas que tendrán que recibir ese juicio de Dios. O sea, es algo que así es como sucederá si Jesús no hubiera vencido la muerte. Esto es lo que hubiera sucedido. Sin embargo, Jesús resucitó. Él resucitó y Él cambió todo esto. Él en el momento en que ha resucitado, Él venció todo esto. Él quitó por completo todo ese poder y Él en ese momento abrió esa puerta de la resurrección. 사는 자가 있을 수 없다는 것을
예수님 Y podemos ver de que Jesús es aquel quien rompió ese principio de que nadie puede salir de esa muerte. Por eso Él toma a todos aquellos que le sirven a Él, que vienen delante de Él, y 열고 나와서 hace de que ellos puedan seguir ese camino en el cual Jesús ha abierto, ese camino que lleva al cielo. 사망의 권세가 막혀있던 것도 Incluso esa pared de la muerte que había bloqueado a todas las personas, Él ahora rompe con esa pared y hace que todos aquellos que creen en Él puedan ir en ese camino. Y como resultado, en ese último momento de nuestra vida, 그날의 완 en ese momento, cuando venga el día en el cual nosotros resucitaremos, será completada 우리가 la obra de Cristo. 무시했을지도 모르는 우리의 죄사함 받았던 Y de pronto esa hora en el cual que nosotros hemos menospreciado, el hecho de que Jesús ha muerto en la cruz, ese mérito de que el hecho de que Él haya muerto en la cruz y haya dado redención a cada uno de nosotros, del hecho de que nosotros ahora somos justificados, en ese día tendrá gran efecto. El hecho de que nosotros hemos sido justificados, la verdad, anteriormente nosotros podríamos menospreciar esto y no hubiéramos podido burlar acerca de esto, pero entonces en ese último día vendrá con gran fuerza y tendrá ese gran efecto en ese día. 화려한 모양으로 Tendrá gran efecto en ese día. 등장시키게. Y en ese día entraremos 오늘은 예수 안에 al reino de los cielos. Queridos hermanos, por eso en el día de hoy nosotros tenemos que verificar si nosotros hemos entrado en Jesús o no, de que no hemos muerto con Cristo y hemos nacido en Cristo. Esta conciencia tiene que ahora ser realizada en nuestra vida, y nosotros a través del bautismo hemos confesado esto, de que nosotros ahora hemos muerto con Cristo y ahora vivimos en Cristo. Queridos hermanos, y así toda nuestra vida, por eso hemos entregado nuestra vida y así corremos hasta el último tiempo de toda nuestra vida. 그만 가셨던 길을 Para poder caminar ese camino en el cual nadie había caminado, ese camino que ha sido ya abierto por para cada uno de nosotros. Ahora que ese camino en el cual ha cortado y ha destruido todo la muerte y el pecado. 오늘 우리는 Queridos hermanos, por eso ustedes y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros a través de esa gracia de Cristo, a través de esa redención de Cristo, ahora que hemos sido libres de ese pecado, y ahora nosotros tenemos que cuidar esa gracia para que no sea rota, y que nosotros tenemos que hacer para que nosotros no entremos otra vez en el pecado, para que nosotros no volvamos a hacer nacer la muerte. ¿Qué es lo que nace a nacer el pecado? La muerte. Tenemos que hacer de que ahora nosotros no entremos en esa muerte y demos fruto a la muerte. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros acerca de esto? Que esto solamente al poder ser redimido, solamente hay una oportunidad. La Biblia nos dice que Jesús ya no va a poder 법적으로 이제는 tener otra oportunidad para que nosotros seamos nuevamente libres de esto. 권리가 주어져 있습니다. No podemos crucificar a Jesús nuevamente. Queridos hermanos, nosotros ahora hemos tenido ese derecho, tenemos ese derecho legal. Pero entonces, ¿cómo podemos obtener esto? Al entrar en Jesús. Porque nosotros hemos cambiado. Ahora nosotros nos hemos arrodillado delante, nos hemos arrepentido y hemos entrado en Él. Nosotros anteriormente estamos en el primer Adán. 마지막 아담이신 예수 안에 Y ahora nosotros tenemos que entrar por completo en el último Adán, quien es Jesús. Y nosotros tenemos que estar con Él.
달라붙어 있다는 Tenemos que apegarnos a Él, tenemos que estar pegados a Él. Es una palabra que pues me gusta y no, la verdad es que nosotros todo momento tenemos que apegarnos a Él, tenemos que estar pegados a Él. 그리스도 목숨을 Queridos hermanos, Jesucristo, 스스로 Él 내고 사신 entregó su vida y Él entregó su vida y nos compró a nosotros. Y esto es lo que Él ha hecho. La verdad puede ser destruida a través de nuestro orgullo. Queridos hermanos, espero que todos nosotros no seamos orgullosos, sino que guardemos nuestra santidad, que cada uno de nosotros, por eso cada día tenemos que arrepentirnos. Cuando nosotros tengamos esta carne, cada día tenemos que arrepentirnos. 이렇게 Cada día tenemos que arrepentirnos. 배워줬다가 Y la verdad es que nosotros tenemos que entregarnos delante del Señor, pero el entregar delante del Señor y Él hacer y dificultad y Él separar a la iglesia. Esto es un pecado que no vamos a tener perdón. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar, tenemos que tener cuidado. 죄 중에도 사망에 Uno de los pecados, hay pecados en el cual llevan a la muerte. Y la verdad es que nosotros no debemos hacer esto, sino que todos nosotros tenemos que ser fieles y nosotros tenemos que entregar nuestro amor delante del Señor y tenemos que tener a esa fe en el cual sea apta delante del Señor. Tenemos que llevar ese camino. Queridos hermanos, la vida es algo muy corta. 보십시오. 짧습니다. Es muy corta. 영생은 Sin embargo, la vida eterna es algo muy largo y 내 영생을 위해서 es algo eterno. 내주어야 Pero tenemos que entregar nuestra vida que tenemos ahora, la tenemos que invertir para poder por esa vida eterna. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida por esa vida eterna. Y la verdad es que nosotros tenemos que triunfar en esto y nosotros tenemos que ser pacientes en esta vida y la tenemos que entregar por ello. 효력이 이토록 Queridos hermanos, 걸 말씀드렸습니다. les estoy hablando de cuán efectiva es esa resurrección, esa muerte y esa resurrección de Cristo. 부활의 일보다 Pero 덜 중요하다. nosotros no podemos decir de que entonces a esa obra que Jesús hizo en la cruz sea menor o menos válida que la resurrección. Claro que no. ¿Por qué? Porque si Jesús, si no hubiera muerto y si no se hubiera entregado a Él mismo por nuestra redención, nosotros no hubiéramos podido ni siquiera imaginar a la resurrección. O sea, ni siquiera podíamos pensar o comenzar para poder tener esa resurrección. Sino que en ese momento en el cual Jesús ha entregado su vida, no solamente era para redimirnos a nosotros, sino que nos está dando ese derecho para tener esa vida eterna, sino que Él 심판을 받기 위해 줄 서 있는 그 en ese momento no solamente nos da la redención y perdón de pecados, sino que Él nos quiere quitar de esa fila para recibir ese juicio, sino que Él ahora nos da esa fuerza para poder y abre ese camino para poder entrar al reino de los cielos, a esa vida eterna. Por eso, esa obra que Jesús hizo de la redención es una obra grande y es algo que nosotros tenemos que recordar. Y algo que nosotros tenemos que recordar es que como Jesús ha muerto en la cruz y nos da la redención a nosotros, ahora nosotros que éramos 또 주님은 부활하셨으니 amarrados a ese pecado, ahora somos libres de esto. Ahora nuestra carne de esta tierra será dejada, pero nuestro espíritu cambiará en un cuerpo espiritual y así podremos entrar en esa redención en la cual Jesús ya ha abierto por nosotros. 부활하심으로써 Por eso en ese momento en el cual Él ha muerto y en ese momento en que Él resucita, Él ya termina con todo fundamento que era necesario. Él no solamente completó con la obra de la redención, sino que Él incluso a través de la resurrección hace que esto venga a la realidad
ya sea algo más, que ese efecto sea 가장 완전한 상태로 puesto en la realidad y hace que nosotros así podamos completar también nuestra fe. 속죄 Queridos hermanos, esa muerte que Jesús ha hecho en la cruz, esa gran obra que ha hecho en la cruz, 시킨 것입니다. ha sido ahora completada a través de la resurrección. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, 우리는 nosotros 이 모든 은혜를 받는 수혜자일 somos personas que no solamente tenemos que recibir esto, que recibir esta gracia y quedarnos así, sino que nosotros tenemos que evangelizar esto a otras personas. Nosotros evangelizamos la resurrección y la muerte en la cruz. O sea, si en otras palabras, este es el evangelio. Cuando hablamos sobre el evangelio, ese concepto del evangelio que es la muerte en la cruz y la resurrección. Y esto es algo que nosotros tenemos que predicar, eso es algo que tenemos que llevar. 이루신 Y esto es lo que el Señor realiza dentro de nosotros, que ahora hace que nosotros seamos libres de pecado y ahora nosotros tenemos esa promesa de la resurrección. Esto es lo que nosotros tenemos que llevar, tenemos que predicar. Y este es el valor de nuestra vida y este es el propósito de nuestra vida. 성경도 분명히 이 점을 말하고 있습니다. Y la Biblia también habla acerca de esto. Cuando hablamos sobre esa muerte 그런데 del Calvario, es algo que es muy importante y el énfasis de nuestra fe. Pero la resurrección es algo necesario por esto. Si vemos en 1 Corintios 15, 14 y 17 que nos dice que aunque cuando la muerte de Cristo es algo pues algo que es necesario, pero si no existe la resurrección, la verdad estaremos en problemas. ¿Por qué? Porque nosotros es lo mismo si estuviéramos en la muerte. Si leemos todos juntos 1 Corintios 14 y 15. Y si Cristo no resucitó, vano entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 했을 것이요. Estáis aún en vuestros pecados. Estaremos aún en nuestros pecados. 효과가 다 없어졌다. Por eso, esto no significa entonces de que todo efecto de la redención desaparece. No estamos hablando acerca de esto. No estamos hablando de que ese efecto haya desaparecido un 100%. Significa que si no hubiera resucitado, entonces ese mérito que Jesús realizó en la cruz, entonces ese efecto no podrá ser hecho, o sea, no podría ser activa. ¿Por qué? Porque seremos iguales a los incrédulos. 왜 그렇습니까? ¿Por qué es esto? 사망 안에서 Porque todavía estamos dentro de la muerte, porque no hemos podido ser libres de la muerte. Sin embargo, 자, 죽음에서 살아나신 Jesús volvió a vivir, Él resucitó, Él volvió a nacer de los muertos. Pero si Jesús no hubiera hecho esto, entonces Jesús 죄가 그리스도를 이기고 la muerte hubiera vencido a Jesús, si Jesús no hubiera vencido la muerte. Y entonces así Jesús 다 제압하고 no hubiera podido hacer efecto de esa redención y el mundo todavía estuviera dentro de esa opresión de la muerte y entonces no podría ser libre de esto, de la muerte, y entonces todos nosotros, incluso los cristianos, tuviéramos que esperar ese juicio. 사망의 그 권세로서 Entonces todavía, pues porque todavía estamos cubiertos con esa autoridad de la muerte. Por eso, entonces, a la redención, sin la resurrección, no hubiera podido tener efecto. 부활이 없다면 Por eso, entonces, si nosotros, si hubiéramos tenido a esa resurrección, entonces nuestra vida de fe todo sería en vano. 살아나셨기 때문에
Pero Jesús, como Él ha vivido, todos los creyentes tienen esa esperanza. Si vemos en 1 Corintios 15, 18 hasta 20, ¿qué nos dice? Si leemos todos juntos, 18 hasta 20, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de misericordia de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por eso, entonces aquellos que han muerto también, en ese momento en que Jesús ha resucitado, ellos también que han pasado, ellos también tienen esa esperanza de la resurrección. ¿Qué esperanza de la resurrección? Pero si Jesús no hubiera tenido la resurrección, entonces nuestra fe sería en vano. Si vemos en 1 Corintios 15, versículo 32 hasta 33, entonces todos nosotros hubiéramos comido y bebido. ¿Y por qué? Porque así también nos vendrán y nos habrán aquellos que nos vendrán y nos hablarán acerca de esto. Si vemos el versículo 33 y 32 y 33, si como hombres batalleros en Efeso contra fieras, ¿qué provecho? Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. No heréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ahora, entonces, ¿cómo nosotros tenemos que hacer? No debemos corrompernos por eso, sino que nosotros con gran gozo tenemos que realizar esa verdad y así nosotros tenemos que evitar el pecado. Si vemos el versículo 34 en 1 Corintios 15, 34, ¿cómo? Estando despiertos. Tenemos que estar despiertos. Si leemos versículo 34, velad deliberadamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar despiertos y no pecar y realizar la verdad? ¿Por qué? Porque la resurrección está al frente de nosotros, porque ese día vendrá. Si leemos versículos 51 y 52, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así es, también los muertos resucitarán en ese momento, si todos iremos a Él en ese día. Y entonces en ese día ese poder de Jesús que ha resucitado vendrá en nosotros en esa hora para resucitarnos a nosotros. Esa autoridad de la muerte ha sido ya perdida por completo en ese momento en el cual Jesús ha resucitado. En ese momento en el cual el pecado ya estaba amenazándonos y venía para poder tomarnos como esclavos. Pero entonces todo esto será roto en ese día. Si vemos el versículo 54-56 que dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de lo incorruptible y esto mortal se haya vestido de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Soberana es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el pecado el poder del pecado, la ley. Pero entonces ahora nosotros, ¿cómo tenemos que vivir? Si vemos la conclusión de todo esto, ¿qué es? Nosotros tenemos que venir y servir delante del Señor. ¿Por qué? Porque vuestro trabajo no será en vano. Si vemos el versículo 58, ¿qué dice? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Nuestro Señor nos ha enseñado ese camino que nosotros tenemos que ir. Jesús es el que nos guía y nos está guiando a nosotros para esa resurrección. Y les bendiga en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya.
Si miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, 마가복음의 마지막 장인데 podemos ver que es el último capítulo de Marcos, del libro de Marcos. 마가의 복음서를 통하여 Si vemos en todo el Evangelio de Marcos, ¿qué es lo que nos está mostrando a nosotros? ¿Qué es lo que nos está testificando? Primero, ¿qué es? Nos está hablando sobre sobre que ese sepulcro que ha sido vacía, que ha sido ya vacía. ¿Qué es lo que nos está mostrando acerca de esto? De que Jesucristo Nazareno, de que Jesús Nazareno es el Cristo, 예수는 de que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es lo que nos está mostrando el Evangelio de Marcos. En otras palabras, ¿qué es? Que Él es el Señor de la salvación. 일단 무덤이 비어 있다. Podemos ver de qué nos está mostrando, de que esa tumba ha sido ya vacía. Si vemos en Marcos 16, versículo 1, ¿qué dice? Que ya había pasado el día de reposo y María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé habían venido con las especias para poder ungir a Jesús, el cuerpo de Jesús. Y si vemos versículo 2, dice que vino de muy de mañana. ¿Qué era el día de ayer? Era el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? La verdad podemos ver de que el día de reposo no había dado ninguna ayuda a Jesús. ¿Por qué? Porque Él en esos días estaba en el sepulcro. Él estaba en la muerte en ese momento. 힘도 없는 무기력한 Y la verdad es que no tenía ninguna fuerza. Ese día de reposo no tiene ninguna fuerza. Pero entonces cuando hablamos el siguiente día, está hablando del domingo por la mañana, en el día en el cual Jesús resucitó. Por eso nosotros entregamos pues el día del Señor, pues el servicio y pues el culto. ¿Para qué es? Estamos recordando el día de la resurrección, de que Jesús resucitó. Cada domingo cuando nos reunimos, ¿para qué es? Para poder recordar de que Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Ese es el día en que resucitó, un domingo. 무덤으로 갑니다. Y estas mujeres estaban yendo de muy de mañana a ese día. Y pues ellas, la verdad, no habían planeado nada de esto. Pero si vemos el versículo 3, dice de que ellas comenzaron a pues preocuparse de quién iba a mover esa gran piedra que había pues estado al frente del sepulcro de Jesús. Pero entonces si vemos en el versículo 4, dice de que esa gran piedra ya había sido movida del sepulcro. Y ellos se sorprendieron sobre esto. Y ellos entraron dentro del sepulcro y dice de que había un joven sentado y con gran resplandor, como dice el versículo 5. Marcos 16, 5. Y él era un ángel. Pero ¿qué es lo que había ocurrido en ese momento? ¿Qué había ocurrido en ese momento? Pero ¿será que de que el ángel había movido esa piedra para que Jesús pudiera salir de esto? Claro que no. El hecho de que esa gran piedra ha sido movida era para que las mujeres fueran y pudieran ver de que lo que había ocurrido. ¿Por qué? Porque Jesús hubiera podido, él atravesado a esa piedra, o si él hubiera podido atravesado esto, era para que ellas pudieran ver esto. Pero entonces si vemos el versículo 6, ¿qué es lo que dice ese joven? Que dice, no os asustéis, ustedes están buscando a Jesús Nazareno, que han crucificado y han hecho bien. Pero la verdad es que Él no se encuentra en ese lugar. Miren, en ese lugar. Este es el lugar donde Él estaba pues acostado, pero Él no está en este lugar ahora. O sea, hace que ellas puedan ver con sus ojos. Y si vemos también en Juan, dice de que esas ropas de Jesús en ese momento estaban en ese lugar. Incluso pues lo que había el velo que habían estado en su rostro también estaba en ese lugar. Podemos ver de que no era solamente el alma les había dejado a Jesús, sino que el cuerpo en sí no estaba en ese lugar, solo estaba en esto. Y si vemos en Lucas en ese momento, ¿qué fue lo que dice también en ese momento?
de que Él morirá en la cruz. Y ustedes no recuerdan esa palabra de que Jesús había dicho que iba a morir y que iba a resucitar. Vos no pues recordáis estas palabras. Y ellas dijo, así es. Y si vemos en Marcos 16:7, ¿qué dice? Ustedes id a sus discípulos y decirles a los discípulos de que Jesús estará en Galilea y los esperará a ustedes en ese lugar. Pero si vemos a los discípulos, ellos no escucharon con seriamente esas palabras de Jesús. Ellos no tomaron en serio las palabras de Jesús, sino que ellos solamente pensaron de que ellos abandonaron a Jesús y si Jesús lo había abandonado a ellos. Pero entonces, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Qué quiso hacer Jesús con todo esto? Era de que estas mujeres fueran rápido donde los discípulos y los consolara diciendo de que Jesús había resucitado. Pero entonces estas mujeres fueron a predicar, o sea, a llevar este mensaje. ¿Por qué? Porque ellos eran los que estas mujeres habían visto lo que había ocurrido en ese momento. Ellas fueron las que fueron testigos acerca de esto. Pero entonces uno simplemente puede pensar como, ay, Señor, obra dentro de mí. Y entonces cuando la verdad y piensa como, yo sé, Señor, conmueve mi corazón para que yo pueda ver esto. No es esto, sino que es el hecho de escuchar esa palabra. Si vemos en Hechos 2:32, que nos dice, este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea que somos testigos de que nosotros tenemos que ver esto y tenemos que predicar esto. Esto es uno de los mensajes y uno de los mandamientos más importantes de que nosotros tenemos que llevar esto. Nosotros tenemos que llevar esta noticia. Si nosotros vemos podemos encontrar muchas palabras de la Biblia y podemos ver que han sido traducidas en muchas versiones y podemos ver de que han sido llevadas en todo el mundo y así es como fue llevada este mensaje del Señor con específicamente lo que habla acerca de esto, incluso en la teología, y podemos ver que a través de muchos teólogos este mensaje ha sido llevada en muchas personas. No es el hecho de que nosotros luego de 2000 años nosotros oramos diciendo, ay Señor, inspírame, o que de repente nosotros conozcamos esto de repente, sino que el Señor hizo de que todos vayan y llevaran esta noticia de que el Señor nos ha salvado, que yo lo he visto, esto es lo que yo he visto, eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Y si vemos a Pablo también habla acerca de esto. Esta persona habló acerca de esto. El hermano Cefas también vio esto. También los otros hermanos hablaron de eso, como dice 1 Corintios 15, 3 hasta 18. También Jacobo miró se le apareció a Jacobo, se le apareció a Cefas. Todo esto. Y a los apóstoles, o sea, estos son las personas que llevaron esta noticia, son los que han visto, son testigos sobre lo que han visto y llevan esta palabra. Cada uno de ellos llevaron esta palabra y llegaron y fueron mártires para llevar esta palabra. Y podemos ver de que primero Él mostró esto a estas mujeres para que ellas pudieran llevar lo que habían visto. Y luego si vemos en versículo 8, Marcos 16:8, que dice de que ellos huyeron del sepulcro y dicen que habían tomado gran temor y se espantaron acerca de esto y tuvieron miedo. Pero si vemos en otros evangelios, dicen de que ellas comenzaron a predicar esto, llevar esta noticia a otras personas, y así es como lo llevaron a otras personas. Pues si vemos a Marcos, el Evangelio de Marcos escribió solamente hasta acá, hasta este versículo. La verdad es que él no escribió más allá en esto, sino que él escribió rápidamente acerca de esto, de que Jesús había resucitado.
Y si vemos desde el versículo 9 en adelante, es algo que otra persona escribió, algo que no había ocurrido en esto. Y podemos ver que no tiene pues gran autoridad. Pero como si vemos todas las palabras dentro de la Biblia, podemos ver de que todas fueron palabras que fueron reunidas de diferentes personas y así fue pues como fue escrita. 마리아가 가서 Y luego si vemos en el versículo 10, Marcos 16:10, podemos ver de que María llevó estas palabras, pero los discípulos y ellos no creyeron estas palabras, como dice el versículo 11. Y también si vemos en Lucas 24:12, Pedro entró en el sepulcro y vio que estaba vacía. Pero de todas maneras, Pedro no tuvo esa certeza de que él había resucitado. Y si vemos en Marcos 16:12, dice que también se le demostró, Jesús se manifestó a 2 de los discípulos que iban en el camino, pero también dice de que ellos también llevaron esta palabra, pero también no lo creyeron, como dice en el versículo 16. Incluso si vemos en Mateos, dice de que en ese momento los sumos sacerdotes llevaron hizo que esto eran falsos rumores de que Jesús no había resucitado, de que todo esto era mentira, y hizo de que todo esto fuera manifestado. Pero luego en Marcos 16:14 dice que Jesús se manifestó a los 12 y los reprendió a su incredulidad y la dureza de su corazón y porque ellos no habían creído lo que les estaban diciendo las otras personas. Y también si vemos en otras palabras, y cuando dicen en Juan 20:29, dice que serán bienaventurados los que no han visto y han creído. Que solamente aquellos que creen solamente con el testimonio de las otras personas serán. Esta es la fe que es grande. Pero entonces podemos ver que divide que lo que es diferente a las personas que miran y los que creen y las que no miran y creen es completamente diferente. Podemos ver que esa fe es diferente. Y entonces podemos ver que hasta ahora, si vemos de que Jesús ha muerto y Él ha resucitado. Y estamos hablando sobre la redención y habla sobre esa salvación de la redención y esa resurrección de todo esto. Pero entonces podemos ver que la resurrección habla sobre y testifica de que todo acerca de la y testifica y de la salvación y la redención. Jesús, Él había prometido la salvación y la redención y podemos ver que a través de su resurrección, Él testifica y Él manifiesta todo esto, de que esto ya es verdad. Y entonces eso es lo que les he dicho hasta ahora. Pero ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos que ver en este momento? Que nosotros ahora no terminamos solamente con la redención, con la salvación, sino que Él ha abierto ese camino de la muerte y ha hecho que nosotros no solamente recibimos la redención, sino que ahora nosotros tengamos esa esperanza. Sí, nosotros, aunque no tengamos esa fe, si tenemos la esperanza es la fe, que nosotros tenemos que tener esa certeza de que ahora tenemos que tener esa esperanza y tenemos que ser humildes en este momento y tenemos que cuidar esa salvación, ir a esa redención. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que cada uno de nosotros seamos fieles a esa obra que el Señor nos ha dado a nosotros, que nosotros seamos verdaderos servidores delante del Señor. Aleluya, que cada uno de nosotros, esa autoridad de la muerte no venga y nos oprima a nosotros, sino que cada uno de nosotros podamos estar más cerca al Señor, seamos apegados al Señor. Aleluya. Oremos en este momento para que el Señor nos acepte a cada uno de nosotros.
y para que el Señor no solamente nos dé esa gracia de la redención y de la salvación, sino que nosotros podamos atravesar toda la autoridad de la muerte. Oremos todos juntos. 아버지 역사하시고 도와주시옵소서. 역사하시고 도와주시옵소서. 우리 하나님께서 우리를 위하여 죽으시고 또 이제 살아나셨는데 이제 우리는 그 주님의 길을 따라 주님의 부활의 일을 따라 사망을 깨신 길을 따라 우리도 가려고 합니다. 하나님 우리를 받아주시고 역사해 주옵소서. 하나님 우리를 역사하시고 도와주옵소서. 우리를 역사하시고 도와주셔서 우리 교회 성도들 모두가 겸손히 주님을 섬기고 정말 신령함으로 주님 앞에 겸손히 나와서 자기의 본분을 다할 수 있도록 도와주시고 우리에게 영생의 길을 열어주신 그 길을 따라 그 은혜를 따라 우리에게 열려진 정말 부활에 이르는 길을 훌륭하게 따라갈 수 있도록 우리 모두 인도하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias por el día de hoy y por tu palabra. Reciba a todas las personas que han recibido tu palabra. Yo, Señor, que todos nosotros con gran gozo, con gran alegría podamos venir delante tuyo y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, que ese poder del pecado y esa autoridad de la muerte no vengan sobre nosotros, sino que ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener esa gran fe y podamos triunfar delante tuyo. Ayuda, en esta hora, a través de tu mandamiento, vamos a tener esta Santa Cena. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos recordar que tú moriste por nosotros, que te has sacrificado por nosotros y has resucitado. Ayuda, Señor, a poder recordar esto. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 깨뜨리신 주
하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque ahora hemos obedecido a tu mandamiento y hemos recordado a tu sangre y tu carne. Ayuda, Señor, que todos nosotros que hemos venido delante tuyo, ayuda, Señor, a poder entregarnos delante tuyo y dar gloria delante tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Todos de pie y vamos a alabar. Vamos a alabar a nuestro Salvador y a nuestro Dios. 주 하나님 독생자 예수 날 위하여 오시었네. 내 모든 죄 다 사시고 무덤에서 부활하신 나의 구세주
살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑의 주 내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 주 안에서 거듭난 생명 도우시는 주의 사랑 찬 기쁨과 억신 거짓고 예수님의 도우심을 믿으며 살리 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑의 주 내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 그건 주 뵐 때까지 주를 위해 싸우리라 승리의 길 멀고래도 주님께서 나의 앞길 지켜주시니 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑의 주 내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 손 들고 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심이 전혀 없네 사랑의 주 내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 할렐루야 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nuestros miembros que han rendido el culto y en los verianos por todos los siglos. Amén. 오는 한 주 동안은 Por una semana tendremos nuestra semana de 지키게 될 것입니다. la resurrección. 특별히 화요일부터 금요일까지 Desde el martes hasta el jueves tenemos
nuestra 다음 주는 oración de madrugada y también el viernes tenemos nuestra 함께 vigilia en el cual oraremos todos juntos recordando ese sufrimiento del Señor, y también el día del Señor tendremos nuestro culto y por la tarde el culto de agradecimiento. Espero que todos juntos podamos participar y podamos venir. Demos gracias delante del Señor. 그리고 부활의 Y también espero que todos nuestros miembros que han tenido la esperanza de la resurrección podamos aplaudir todos juntos. Queridos hermanos, gracias. 주소서